Ustedes tienen que implementar. No acepto implementaciones del ciclo pasado, porque eso lo voy a cambiar. Por si acaso por ahí alguien quiera utilizarlo del ciclo pasado. No voy a utilizar eso, está prohibido utilizar eso. Más todo que nos repetirá. A ver, tengamos 10 minutos de clase para que tengan chance de estudiar, ¿eh? Pero tienen que implementar solitos. Eso sí. Implementar lo más fácil. Solo tienen que implementar. Es lo mismo, pero más divertido. A ver, vamos a ver. Grafos etiquetados. Vean, la parte de los grafos etiquetados básicamente son los mismos grafos. ¿Sí? Acuérdense de que presentamos vértices, ¿se acuerdan? Ahora ya no. Ya, ahora estos vértices van a tener un objeto, ¿sí? Asociado a un objeto X. ¿Sí? El objeto X básicamente es un objeto cualquiera. Una de clase persona. ¿Qué tipo de dato va a estar dentro del grafo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos aquí, ¿sí se acuerdan ayer este mapita 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Este 1 va a tener asociado un objeto. Ese vértice va a tener asociado un objeto. Entonces la idea es que ustedes hagan eso. O sea, tienen que crear la clase graph, etiquetar, dirigido, porque son dos grafos, dirigido y no dirigido, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer ustedes es eso nomás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes al vértice 1 le voy a agregar un objeto. Al vértice 2 le voy a agregar un objeto. Y así sucesivamente. ¿Me entienden la idea? Ya, eso es lo que tienen que hacer. Facilito. Prohibido utilizar los códigos del ciclo pasado. Estoy hablando de los chicos del ciclo pasado, porque ayer me mostraron el código anterior, ¿sí? Está prohibido eso. ¿Ya? Entonces tienen que usar otra formita de hacer. ¿Sí? A los que voy a revisar para el día miércoles. No, miércoles, ¿para qué? Ah, no, sí, miércoles, chicos, porque a ver, yo les dije que los voy a revisar, digo que les voy a dar la base. Ya. Entonces, para el día miércoles tendrán que mostrarme ya, obviamente con el mapa creado ya. O sea, ya, si se acuerdan de ese mapa de ayer que tuvimos, en lo que ya solo vertido, ¿sí? Tienen que crearse otro método para grafos etiquetados propiamente. Porque acuérdense que el uno es solamente dato puro. Ya, el otro es con el grafo. ¿Sí? Acuérdense de eso. Eso. ¿Ya? Fácil de decirlo, es fácil de hacerlo. Realmente es súper fácil. Recontra que fácil. Lo que sí, vean, claves para esto. Ya, claves para eso. Acuérdense, ustedes tienen para agregar vértices, ¿se acuerdan? Ahora tienen que actualizar esos datos. Pueden agregar vértices y el objeto. O sea, en pocas palabras, ustedes deberán agregar objetos con los vértices. ¿Sí? Es lo mismo que están utilizando los grafos dirigidos y los no dirigidos, lo mismo. ¿Ya? Solamente que aquí, por ejemplo, ustedes chicos tenían, por ejemplo, insertar arista. Algo hipotético, ¿cierto? Insertar, tenía vértice 1, vértice 2, ¿se acuerdan? Vértice 1, vértice 2 y el objeto, ¿cierto? Digo, y el peso. Ya, ahora, ¿qué van a tener, por ejemplo, ahí? ¿Qué van a tener ustedes? Objeto 1, objeto 2 y peso. Si le quieren agregar algo más, agreguen. Entonces, ahí van los métodos de búsqueda. Entonces, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de objetos van a ser? A ver, vamos viendo. ¿Qué tipo de objetos van a ser? Si es que son objetos del modelo, va a ser muy fácil. ¿Sí? Pero yo quiero que sean genéricos. O sea, para todos los objetos. ¿Ya? Entonces ya, ustedes ahí tienen que verse la formita de cómo hacer. ¿Sí? Vuelvo a repetir, está prohibido utilizar los códigos del ciclo pasado.
porque ese código tiene un fallo. ¿Sí? Esos códigos tienen un pequeño, bueno, no es un fallo, sino que es un poco más complicado hacer ya conseguir dos objetos, es muy complicado. En Python es súper complicado, entonces es un poco más fácil mejor hacerlo como les digo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acuérdense, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 tienen un índice que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan? Trabájenos desde ahí. ¿Sí? Entonces, el vértice 1 le voy a agregar la etiqueta que es un objeto. El vértice 2 le voy a agregar la etiqueta que es otro objeto. ¿Qué quiero decir con esto? De que si el grafo no tiene alguna etiqueta dentro de sus vértices, no pueden trabajar. ¿Sí? Escucharán de nuevo. Tengo mi grafo, ¿cierto? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y lo voy a etiquetar. Entonces, el vértice 1 tiene un objeto 1. El vértice 2 tiene el objeto 2 y así sucesivamente. Ya. No puedo trabajar con el grafo si no hay, si no existe o si no tiene, ¿sí?, una etiqueta. En pocas palabras, todo el grafo debe estar etiquetado. Todo el grafo debe estar etiquetado antes de hacer el resto de cosas. Antes de hacer el resto de cosas. Ejemplo, si tengo un grafo de 10 vértices, antes de hacer una inserción de arista, porque acuérdense, nosotros no tenemos inserción de vértices. Si se dieron cuenta en los cursos anteriores, no existe inserción de vértices. ¿O sí existe? No existe. ¿Sí? Y en la práctica ustedes tendrán que hacer eso. O sea, tendrán que crear el grafo, tienen que crear el grafo. Y si yo aumento otro vértice, tiene que reformarse todo el grafo. O sea, copiarse el grafo con los mismos datos más el vértice nuevo. ¿Sí? Eso es, chicos, lo que ustedes van a hacer ese día. ¿Sí? Y en la parte del examen va a ser lo mismo. De el grafo que yo tengo, por ejemplo, si es que yo inicié mi grafo con un solo vértice, ¿sí?, cuando yo agrego otro vértice, automáticamente deberá crecer el grafo. Entonces, para ello ustedes tienen que copiar el grafo, todo el grafo lo copian, ¿sí?, lo almacenan en algún lado, ¿sí?, y todos los datos que tengan, ¿sí?, simplemente lo van clonando con el nuevo grafo. ¿Ya? En pocas palabras, si tienen un grafo de 5 y yo quiero aumentar otro vértice, sería un grafo nuevo de 6, pero con los mismos datos que tenía 5. ¿Sí me entienden entonces? ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? ¿Seguros? Porque lo primero que pregunto, lo primero que no hace. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están cachando la idea? No, cierto. Dios. Vamos a ver, ¿ya? En la parte de los grafos etiquetados, ¿por qué, chicos, no les quiero dar eso? Para que ustedes aumenten un poquito su lógica. ¿Sí, más todo por eso? De ahí por mí para les digo, no es muy difícil. Pero si solo les estoy dando y ustedes no piensan, me voy a caer en lo mismo. Ya, este es el grafo, ¿se acuerdan? ¿Cierto?
está para insertar aristas, pero entre dos vértices. Cierto. Ya. Un grafo etiquetado simplemente es que a cada vértice se le da una etiqueta. Y esa etiqueta puede ser un objeto. Me interesa que sea objeto. ¿Sí? Puedes darle una etiqueta. Si se dan cuenta, son números al final. Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces que, por ejemplo, al vértice 1 le voy a dar una etiqueta. En pocas palabras, ustedes, los vértices son IDs, miren. ¿Se dan cuenta? Son IDs. Entonces, a este ID le voy a dar un objeto, un puntero. Un objeto. Que se traduce en un objeto, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, el grafo etiquetado dirigido debe extender ¿de quién? No de grafo, sino de cuál. De grafo dirigido. De él extiende. ¿Por qué? Porque ya tiene estos. Lo único que tienes que darle, ¿qué es? Esto. Entonces, el primer método principal, ¿cuál es? De un grafo etiquetado. ¿Cuál es el primer método principal? ADD ¿qué? ADD label. Entonces, aquí, ¿qué le hago? ¿Qué envío? El vértice, o sea, el vértice y le envío OBJ. ADD label. Envío vértice 1. Ahora, lo de acá adentro es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí me entendés? ¿Verdad? Ya. Entonces ya le estoy dando las claves, ¿cierto? Ya. Ahora, las etiquetas, ¿cómo almaceno? Ustedes ya saben cómo almacenar estas cosas, ¿cierto? Porque ya lo tienen. Ya saben cómo hacer esto. Estudiaron listas, pilas, colas y arreglos, ¿cierto? Entonces lo más fácil del mundo es esto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un arreglo de vértices, ¿sí o no? Si los vértices son IDs, entonces, ¿cómo se me hace más fácil hacer esto? ¿Cómo se me va a hacer fácil? ¿Tener qué cosa? ¿Un arreglo de qué? De labels. ¿Un arreglo de qué? De labels. Y estos apuntan a, bueno, y estos le aplican el número de vértices, ¿cierto? ¿Ya? Esto pues obviamente no es código, sino es solo código. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a estos labels, ¿sí? Cuando yo cree el arreglo, pues debe tener el mismo número de vértices. Entonces, este método es súper fácil. Por ejemplo, a labels, en la posición vértice le asigno, ya está, listo. Ya no es fácil. Y es todo, chicos, no hay nada más que hacer. Ahora de ahí para allá el resto ustedes tendrán que ver cómo se hace. Por ejemplo, cuando yo quiero asignar aristas entre dos vértices, ¿sí? Entre dos vértices que son objetos, acuérdense de que ustedes tienen que hacer ADD H, pero H label. Entonces deben mandar un OBJ1, un OBJ2 y un width, ¿sí o no? Bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo saco esto y esto? Ese es el punto. O sea, tú puedes agregarlo correctamente, sí. Ahora yo, ¿cómo saco el objeto este? ¿Cómo saco para que me retorne el puntero? O sea, el vértice. ¿Sí? Lo más fácil del mundo es esto. Lo difícil es esto. Sí te lo digo, porque tengo que rescatar. ¿Ya? ¿Sí? Tengo que rescatar de ahora. Y ese es el problema. Entonces, este es el problema que, chicos, ustedes deben enfrentarse ahorita. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ese es uno. El otro problema.
primera vuelta es, ustedes ya tienen creado el arreglo, ¿cierto? Digo, el grafo. Este grafo ya lo tienen creado, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo quiero agregar el vértice 6? Ahorita no pueden agregar, ¿cierto? Porque se les pierde toda la información. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando yo quiero agregar un vértice 6? ¿Qué debes hacer? Primero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Cuánto es el grafo? Ya lo tienes al objeto grafo, ¿sí o no? Guardas. ¿Sí o no? Entonces guardas en una variable Gauss, guardas lo que tiene grafo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Guardas. Creas otra variable, qué sé yo, Gnew, es igual a un graph, no me acuerdo cómo era graph, y le pones Gauss.vértice, ¿sí o no? No un vértice creo que era, ¿sí o no? Y más 1. Se crea todo el nuevo grafo, pero sin las conexiones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, se crea el nuevo grafo sin las conexiones. Ahora, ¿qué pasa ahí ustedes? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deberías hacer? Es simple, recorres el grafo de nuevo. El anterior grafo, ¿sí o no? Recorres el anterior grafo. ¿Sí? Le clonas todos los datos que tienes y se acabó. Y este 6 ya lo tienes agregado, pero como no tiene ninguna relación, no hay problema. Y después tú le vas dando la relación, por ejemplo, 4 después, cuando ya lo tengas clonado, 4, 6. Y ya está. ¿Sí? Esto va a ser en la práctica, bueno, ustedes tienen que hacer esto en la práctica. ¿Sí? No lo voy a hacer yo acá en clase, si no ustedes solitos van a hacer. Pero ya les estoy dando las reglas. ¿Sí? Son reglas nomás que deben seguir, nada más. Entonces, esto es lo que ustedes deben pensar. Ya manejan grafos, ¿cierto, Nix? De todas las formas ya lo pueden hacer. Ya pueden hacer inserciones entre ellos, ¿cierto? Lo único que tienen que hacer ahora es ya primero agregar las etiquetas. Es lo primerito que me tienen que hacer. Agrega las etiquetas, ¿cierto? El resto ya es fácil. ¿Ya? ¿Está fácil? ¿Ya? ¿De acuerdo? No se lo veo convencido, ¿cierto? Tiene 4 días para hacer esto. Por lo menos esto. La primera parte. Esto pues pienso en una práctica, ¿sí? Esto, 4 días tienen para hacer esto. La práctica solamente va a ser de grafos. ¿Sí? Ustedes ya solamente quieren una práctica, ¿sí? No. Por lo general son 2 aquí también. ¿Quieren ya una sola práctica? Es que hay 2. Una es de árboles y otra son de grafos. Son 2. Árboles y grafos son realmente. Más el taller son 3 realmente. A los que no alcance a calificar simplemente pues promedio con las 2 prácticas, ¿sí? A los que ya les califique el taller y tienen 0, ganan como obviamente califico sobre 3, ¿sí? ¿Ya? Entonces, sí podrán hacer eso, el de acá, sí pueden hacer eso, de poder pueden, mejor dicho, de poder deben hacerlo, no poder, deben hacer esto, ¿sí? Voy a tener en el EVA algo abierto hasta el día lunes, ¿sí? Voy a, como es, dejarles subiendo una tarea el día lunes sobre los grafos etiquetados, pero que funcione, ¿sí? Cuidado que me manden un código que no funcione, ¿sí? Los 3 primeros que tengan esto no me van a dar la lección. Los 3 primeros que tengan los grafos etiquetados pero funcionando y bien hechito y que no estén bajo ningún concepto tengan los métodos de los ciclos pasados, porque no vamos a utilizar de esa forma, pues los exonero yo mismo de las lecciones, ¿sí? O sea, es un punto promedio, ya, hasta el día lunes, ¿sí? Los 3 primeros que me lleguen confesarlos. ¿Que tengan qué parte? Todo esto hecho, grafo etiquetado pero funcional, 100% funcional, ¿sí? Ya.
Acuérdense, tienen que hacerlo y tienen que construir ya el grafo con los grafos etiquetados. ¿Sí? Es lo más fácil del mundo eso. Eso sí es fácil. ¿Ya? ¿De acuerdo? Asustado los veo algunos. ¿Qué pasó? Sí, eso es la contra. Esto sí es fácil. Esto sí es contra fácil. Pero solo tienen que pensar nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta? Entonces verán, para la práctica van a tener que hacer esto. Pero ustedes ya saben, clonan el grafo. Arman de nuevo el grafo y lo pegan. O de plano, también pueden hacer lo siguiente. En el grafo mismo aumentarle el arreglo y todas esas cosas, ¿se acuerdan? Que se vea cómo hacer eso también. Hay cómo hacerlo. ¿Sí? Para que chicos no me estén clonando. ¿Sí? También es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Que en el mismo método del grafo, ¿sí? Tenemos ahí un arreglo de... Tenemos chicos ahí un arreglo de adyacencia, ¿se acuerdan? Le suben un hito más y ya está. Entonces, ¿qué van a hacer vuelta ahí? Vean, es todavía más fácil. Esta opción que después me voy a dar, ¿sí? Cuando tengan que subir un nuevo vértice. Entonces, en la clase grafo, ¿ya? En la clase grafo, o donde queramos hacerlo, realmente eso no es problema. Bueno, deberá ser en la clase del grafo dirigido, ¿cierto? Entonces, en graph tienen que agregar el método. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes cuando se encuentren con un AD de vértice? Tienen que enviar el vértice. Bueno, simplemente AD de vértice, ¿sí? Ojo, AD de vértice solo para estos grafos. Para los grafos etiquetados va a servir igualito va a servir. ¿Sí? Es idéntico, ¿ya? Porque simplemente es el mismo método, pero que va a ser clonar. Entonces, AD de vértice no va a tener ningún tipo de dato, porque obviamente voy a hacer esto. ¿Y yo qué voy a hacer? No me acuerdo cómo se llamaba la variable. Adyacencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos un vértice más, ¿se acuerdan? Sí, obviamente no le pondrán más, ¿cierto? Un vértice más igual a 1, ¿sí? ¿Ya? Yo le pongo aquí porque estoy pensando en favoritos. ¿Ya? Entonces, miren, primero aumentamos el número de vértices, ¿cierto? Si es de 5, ahora es de 6. ¿Y qué hago con la lista de adyacencias? Súper sencillo. Adyacencias punto append y un linked list. ¿Cierto? Ya está. Y no debéis clonar nada de eso. Como queráis. Cualquiera de las dos formas es igual. ¿Ya? Como quieran. Listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, señores? Entonces verán que en la práctica, que es la práctica, por eso chicos ya desde hoy mismo ya voy a mandar la práctica, tienen que implementar el método point, distag y verpo. Encima de eso tienen que saber agregar vértices que ya está resuelto. Eso es tu método también. Lo resuelves. Tienes que hacer los grafos etiquetados. Si no les funciona, no se preocupen, yo ya les doy aquí, pero quiero que ustedes primero hagan. ¿Sí? Ya les doy grafos etiquetados dirigidos y no dirigidos. ¿Ya? No lo dirigidos es más fácil. Simplemente extiendes, ¿sí? Extiendes el grafo etiquetado dirigido, lo extiendes y simplemente creas el método de inserción. ¿Sí se acuerdan como ya lo hicimos la vez pasada? ¿Ya? Sí, entonces chicos, ustedes tienen que ver los vértices, tienen que colorear el y nada más. Es una práctica súper fácil. ¿Sí? Asustados los veo. Yo creo que el tiempo ya no tiene tiempo, ¿es cierto? Acuérdense que el PIS es el 14 de julio. Según tengo entendido es el 14. Preguntarán al ingeniero. ¿Sí le preguntaron al ingeniero? Con respecto a los requerimientos, no pongan requerimientos abiertos. Porque yo ese día del PIS, primer requerimiento abierto que vea, ya, yo ahí repito taco. Voy a decir, a ver, por ejemplo, requerimiento que ustedes tienen abierto, y está abiertísimo. Vamos a generar reportes. Chévere.
Como el requerimiento no está delimitado, ¿cierto? Dicen generación de reportes, perfecto. Ya, y justo voy a preguntar, a ver, sáqueme este reporte que yo necesito ahorita, urgentemente, en su sistema. ¿Sí? Quiero el reporte X y Z. Como el requerimiento está abiertísimo, ¿cierto? Como está muy abierto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un requerimiento está abierto? ¿Mm? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando un requerimiento está abierto? No, nada de memoriscos. ¿Qué pasa? Pues el usuario simplemente te puede pedir cualquier cosa y tú debes estar a la merced de eso. Porque tú estás poniendo eso. Por eso, chicos, ustedes en los correos les dije, como usuario, no tengo ninguna observación. Acuérdense de que yo estoy actuando como un usuario normal que no entiende de esas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no me pidieron una... ¿Cómo es la palabra esta? No me están pidiendo, chicos, ustedes una socialización de requerimientos. En ningún momento me la pidieron. ¿Qué me están diciendo? Firme y se acabó. Bueno, firme. ¿Sí se dan cuenta de lo que están cayendo ustedes? En el error que están cayendo. Lo dicen ustedes. Bueno, así son de media. Media una vuelta fue más chévere. ¿Sí? Me pidió tutoría y me socializó los requerimientos. Esa es otra cosa. Esa es otra historia. Pero ¿ya? ¿Sí? Entonces, ustedes nunca me pidieron eso. Lo que el chico ustedes me están pidiendo firme y se acabó. Y yo estoy haciendo eso. Pero para acolitar, le estoy diciendo, como usuario, no tengo que hacer, pero como licitador, esa cosa está mal, ¿cierto? En pocas palabras. Harán bien las cosas. No voy a revisar los correos de ahora porque sé de que igual es cuando están mal. ¿Sí? Vayan y hagan bien los requerimientos. Los requerimientos están mal. Están muy abiertos. Se están olvidando de la parte académica. En ningún requerimiento veo, vamos a administrar materias, vamos a administrar ciclos, vamos a administrar, no veo ningún lado. No veo ni siquiera los datos que vas a guardar. Tú lo único que me pones, vamos a guardar materia, perfecto, pero no me pones los datos. Entonces, para mí, ¿saben qué? Yo en esos sistemas no le veo que me están guardando créditos. Y usted no puede discutir ese día. ¿Por qué? Porque no está limitado. No está limitado. ¿Sí o no? Es como el chico cuando se casa. ¿Sí o no? Mi hijita, me voy al fútbol. Tú no te vas. Entonces tú ella rapidito en el contrato. En la parte del contrato, en ningún lado no me está diciendo no me permites ir al fútbol. Solo me voy. Entonces sí me están cachando la idea, ¿cierto? Vayan y hagan bien eso que me están mal. ¿Ya? Entonces todavía no voy a firmar nada. ¿Sí? Hasta que no estén bien hechos. ¿Sí? ¿Listo, señores? Pónganse a estudiar base de datos porque ya viene el ingeniero de base de datos a tomar ese examen. Así, espérense, chicos, para tomar asistencia. Una vez.